Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En Otras Palabras. Nos volvemos a encontrar en este primer episodio de 2026. Dejamos la causa Malvinas en el episodio pasado atrás, el último de 2025, el último para cerrar el año. Y ahora vamos a volver con lo que nos gusta a nosotros, que el otro también me gusta, pero lo que especialmente me gusta, que es la economía, que es hablar de lo que va pasando en Argentina, entender un poco de este hermoso desastre. Espero que no se hayan peleado mucho en las fiestas con esto de la política, la economía, que se habla mucho de la reforma laboral, reforma del sistema jubilatorio, reforma impositiva también, de muchas cosas hablaron y muchas que dan pie a pelear bastantes cosas, pero bueno, no, espero que no se hayan peleado demasiado y si se pelearon que hayan usado algo de lo que aprendieron en estos programas que no es para menos. Así que bueno, vamos a arrancar con todo el 2026. En el episodio de hoy tenemos bastantes cosas para hablar. Me voy a ir un poco para atrás en el tiempo, capaz que si ustedes están en el día a día de la economía, un poco de esto ya se han enterado, pero es lo más importante que tenemos para decir hoy en día de cómo va a arrancar el 2026 de el querido Toto Caputo y Javier Milei. Así que, en ese sentido, ¿qué tenemos para hablar? Porque me fijé, datos de actividad económica, tenemos el último dato de octubre, el EMAE, el oficial, el que marca el INDEC. ¿Qué pasa con esto? En octubre todavía no habían terminado ni siquiera las elecciones de medio término que tanto quilombo hubo y que tanto arrastre hicieron en principalmente la actividad económica. Muchos sectores repuntaron, hay muchos sectores que les fue relativamente bien en ese periodo, porque por ahí se corrigen y van saltando nuevos datos ahora, pero la realidad es que tenemos que esperar para la posta, porque por ejemplo el sector industrial, que es uno de los que más pesa en este índice de actividad económica, cayó 2,7 puntos en octubre, y por eso no quiero hacer tanto énfasis, porque es un momento muy marcado por las elecciones de aquel momento, que un poco nos tenían a todos ahí en duda, muy frenado todo. Recuerden lo que fueron las acciones, lo que fueron, no sé, el dólar. Entonces vamos a salir un poco de ese tema para empezar a hablar de lo que va a ser un tema un poquito más financiero, pero que a todos los argentinos nos importa, que es el dólar. Así que para este episodio tenemos un poco de lo que son las nuevas bandas que planteó el gobierno para lo que sigue del año. Tengo ganas de hablar un poquito del nuevo repo que va a ir en línea con esto, que se anunció creo que esta mañana, ¿no? O ayer, no sé, no fue hace mucho que se anunció. Eso es un poco sí lo más actual, pero tiene que ver con todo lo otro que voy a hablar. Y también traje una especie de informe de la consultora Equilibra, el cual sigo bastante y sí saco mucho de ellos, o sea, sí robo a discreción, muchos economistas roban a discreción, pero bueno, yo no tengo acceso a estos grandes análisis y no es por lo que publican ellos, así que hice un grandísimo cálculo o como le quieran llamar de cómo medir correctamente la pobreza en Argentina y cuál sería el verdadero número de pobreza en Argentina, porque ahora seguramente no falta tanto para que salga el dato de pobreza del segundo semestre de 2025 y seguramente va a haber sorpresas, seguramente la oposición va a salir a decir que es mentira, el oficialismo va a salir a decir que fue un éxito rotundo porque ya se espera que la pobreza siga bajando, eso se los anticipo yo, no por lo que dije acá, sino por lo que leo por ahí. Porque si bien descansé de la economía como un mes y medio, no dejo de leer cosas de economía y eso es lo que, bueno, me hizo entender que a lo mejor la pobreza va a ir un poco más baja, o por lo menos en línea a lo que venía viniendo, que ya fue una baja bastante grande. Vamos a entender por qué fue grande esa baja y vamos a entender cómo va a seguir la dinámica del dato de pobreza, no de la pobreza, del dato de pobreza en los próximos meses, vamos a decir. Pero bueno, ahora vayamos al dólar. Lo importante, el titular que todos los diarios pusieron en sus tapas fue que el gobierno decidió cambiar el esquema de bandas. Recuerden que en Argentina regía un esquema de bandas donde vos tenías un precio máximo y un precio mínimo que ajustaba al 1% mensual y que te marcaba la cancha un poquito de si el precio del dólar se quiere ir por arriba de esa banda, va a salir el central a intervenir. Si se quiere ir por abajo, va a salir a intervenir. Si va por abajo, bueno, va a salir a comprar el central para subir el precio nuevamente. Y si se va para arriba, va a salir a vender. Esta misma dinámica que ya entendimos, ya pasó, ya lo hicieron antes de las elecciones y no sorprende a nadie, creo que todos lo entendimos bastante bien. Lo importante es que esto va a cambiar y se va a complementar con un programa de acumulación de reservas. Ahora el gobierno lo que quiere es acumular reservas, algo que le venían pidiendo hace bastante, algo que se venía necesitando de que el Banco Central de la República Argentina se haga nuevamente de dólares para ser un poco más sólido, para generar un poco más de confianza. Seguramente eso ayude a bajar un poco el riesgo país, tener cada vez más. Pero esa es una de las partes del programa porque, como digo, se van a empezar a comprar reservas y también se va a ajustar este esquema de bandas cambiarias. ¿Van a desaparecer las bandas? No, para nada. Y esto ya lo saben porque ya lo escucharon. Pero no van a desaparecer las bandas. Lo que va a pasar es que se van a ajustar de una nueva forma. Antes lo que estaba pasando es que se ajustaban al 1% fijo mensual. Es decir,
Si la inflación daba 2%, 3%, 10%, eso iba a ajustar al 1%. A la larga, lo que termina pasando es que si vos tenés una inflación constante al 2%, como estuvo pasando en Argentina, pero tenés unas bandas que ajustan al 1%, el tipo de cambio se te tiende a apreciar. Decimos que el tipo de cambio se aprecia, ese término que usé recién, se usa para decir que Argentina empieza a estar cara en dólares para el exterior, para que hagamos nuestras exportaciones y también para que traigamos cosas más baratas desde afuera. Eso no va a salir más barato. Eso tiene efectos positivos y negativos. Ya lo hemos explicado muchas veces, no voy a entrar ahí porque no es lo que vengo a hablar hoy. Pero entiendan eso, que es un poco quedarse caros o baratos en dólares. Y Argentina ya creo que se empieza a encontrar un poco cómodo en estos niveles de 1450, 1500. Algunos te piden más. Yo en su momento en algún episodio dije, un dólar de 1600. Primero que no es una locura. Segundo que no creo que le varía hasta bien al país porque no es una devaluación forzada que te está corriendo la inflación, que ya no aguanta más el tipo de cambio, sino que es un salto cómodo que te puede pegar un saltito en la inflación, pero que no creo que sea tan significativo con el bajo nivel de pase a precios que había en aquel momento. O sea, sube el dólar y los precios no suben tanto como subió el dólar, como sí pasaba en otros momentos que capaz que subía 10 pesos el dólar y te aumentaban los precios 20 pesos. Entonces, en ese sentido, se podía llegar a pensar un tipo de cambio diferente. Pero bueno, ahora van a cambiar estas bandas para evitar justamente esto y para permitir que el gobierno pueda acumular reservas. ¿Cómo van a ajustar estas bandas a partir de ahora? Bueno, van a empezar a ajustar tanto para arriba como para abajo, aunque abajo a nadie le importa, en base al dato de inflación publicado 2 meses antes. Por ejemplo, esto va a empezar a regir a partir de ahora, de enero, ya empezamos a contar enero, y ajustó en base al dato de inflación de noviembre, o sea, 2 meses para atrás. Entonces, lo que espera el gobierno, si vos tenés una inflación a la baja, que es lo que ellos apuntan y es el ancla de su programa, que después no importa si lo tienen o no lo tienen, lo que importa es lo que ellos apuntan, es una de las cosas sobre las que tienen intenciones, que después rebota en esto. Si vos tenés una inflación que está a la baja y vos ajustás este valor, esta banda, con el dato de 2 meses para atrás, la inflación de 2 meses atrás es mucho mayor que la de 2 meses después, porque la inflación está a la baja. Entonces, lo que te termina haciendo es que esas bandas no terminen apreciando el tipo de cambio, no terminen encerrando al precio en una zona donde quedamos caros. ¿Por qué? Porque te permite ajustar el dólar un poco más que la inflación. Y si vos ajustás el dólar un poco más de la inflación, tu país no queda cada vez más caro, sino, dependiendo de la situación, dependiendo de cómo se den los factores, podría llegar a quedar hasta un poquito más barato. Lo cual, ya te digo, es la discusión eterna que siempre tenemos, viste, que no es bueno para un país que los argentinos viajen al exterior por 2 mangos, que se vayan todos a Miami barato y por el contrario también quienes hacen exportaciones agropecuarias les paguen 2 pesos por sus cereales justamente. Bueno, es toda una discusión eterna que tenemos en Argentina, si hay que estar más barato o más caro. El gobierno argumenta que no estamos en un tipo de cambio que a ellos les incomode, eso siempre lo dijeron, pero sí no es un tipo de cambio que a ellos les permita acumular reservas. ¿Por qué? Porque piensen que el tipo de cambio es la relación entre el dólar y el peso. Si el tipo de cambio se queda planchado, se queda quieto y los precios de la economía empiezan a subir, Argentina empieza a quedar cara, como dije hasta recién. Recuerden que decir los precios y decir la inflación es prácticamente lo mismo. Entonces, lo que no quería hacer el gobierno es empezar a comprar reservas, es entrar como un agente de ese mercado de compra y venta de dólares, porque si se mete el gobierno con las intenciones de acumular reservas, el precio del dólar iba a subir para arriba. Y en Argentina tenemos esa cosita de que si sube el dólar, pasa en todos los países, ¿no? Pero en Argentina más y con más énfasis, si sube el dólar, suben los precios de nuestro país. Si suben los precios de nuestro país, todo está más caro, todo está más caro. Después hay nuevas presiones sobre el dólar. Entonces es como toda una vorágine, una espiral inflacionario que se hace. Y era un poco lo que no le permitía al gobierno empezar a acumular reservas, porque se iban a terminar encerrando en esa banda del 1%. Entonces, como ahora vos tenés que vas a ajustar por el dato de inflación, permitís que las bandas se ajusten un poco más ancho, o sea, como que se ensanchen un poco más. Entonces hay un poco de estimaciones. De esta forma, si yo agarro el relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central, esto es una palabra complicada, pero es más fácil de lo que parece, le preguntan a consultores, a agencias de economía, a gente que sabe, que va siguiendo la economía del país. Obviamente en otras palabras todavía no se lo están preguntando, pero ojalá en algún momento se lo pregunten. Nada, hay que ser muy, muy grande para que te pregunten esto, pero es una consulta que hace el Banco Central a estas instituciones, que les dice, che, para vos, ¿cómo va a estar la inflación en este año? Le pueden errar, bueno, lo que se busca es acá que haya un consenso entre todos, a ver qué nivel de inflación esperan. Entonces, si vos seguís este dato de relevamiento de expectativas del mercado, el techo finalizaría en diciembre del 2026, o sea, el año que viene,
o digamos sí dentro de un año, en 1860, el techo. Este número estaría 8% por arriba del número que tendría el techo, que sería de 1720, si las bandas siguieran al 1%. ¿Esto te dice que el dólar va a estar en 1860? No necesariamente. Te dice que puede llegar hasta ahí sin que el gobierno tenga que intervenir como lo hizo en la previa de las elecciones. ¿Y por qué el gobierno hace esto? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le interesa en materia de bandas cambiarias? Bueno, justamente, querer acumular reservas, no querer encerrarse en ese precio, porque si aparece el gobierno a comprar reservas, imagínense el volumen, que hay un volumen normal de operaciones en el mercado del dólar y el peso. Entonces, ahí, no sé, se operan 500 millones diarios, por decir un número, no sé bien cuál es el número, pero se operan 500 millones diarios. Y viene el Banco Central o viene el Tesoro de Argentina a comprar todos los días 100 millones, 100 millones, 100 millones. No importa, son números inventados por mí, ¿eh? Pero entienden que eso generaría una presión muy alta en el precio. Subiría el precio. Y bueno, en algún momento te vas a encontrar con la banda y va a tener que salir a comprar, a vender el Banco Central los dólares que quiere comprar. Entonces no tendría mucho sentido que las bandas queden tan rígidas. Bien, entonces para eso aumentan un poco la amplitud de estas bandas, que crezcan un poco más, y después vamos a empezar a ir comprando. ¿El gobierno cuánto espera comprar? Bien, a partir del 1 de enero va a iniciar un programa de acumulación de reservas, esto ya lo dije, consistente con la evolución, muy importante esto, de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. La demanda de dinero es qué tanto la gente quiera tener dinero, pesos, en su poder. Generalmente cuando una economía crece, cuando la gente quiere comprar más cosas, cuando la gente quiere tener, no sé, un plazo fijo en pesos, la demanda de dinero crece. Vos querés tener pesos, no te lo querés sacar de encima como capaz que pasaba en otro momento. Entonces me empieza a pasar un poquito esto, de querer tener dinero. Y eso hace que el Banco Central, como vos querés tener los pesos, no tenés tanta necesidad de correr al dólar. Recuerden el quilombo que teníamos de gente yendo a comprar, o instituciones yendo a comprar dólares. El nivel de dolarización de carteras que hubo en la previa de elecciones, eso fue porque la gente no quería pesos. Porque tenía miedo, porque venían las elecciones, porque tenía mucha incertidumbre. Entonces, bueno, no querían tener pesos. Y también la liquidez del mercado de cambio es justamente esto. Ver qué volumen se operó en el día, ver cuánto podés comprar sin mover tanto la aguja, sin llevar el precio muy lejos. Entonces, lo que plantea el gobierno, el escenario base que ellos esperan, es que haya un aumento de la base monetaria del 4,2% del PBI al 4,8% del PBI en diciembre del 2026. Acá tengo que hacer una explicación cortita porque es raro decirlo así, pero para que lo entiendan, uno cuando sale a comprar dólares, que es acumular reservas al final del día, por ejemplo, pensemos en el Banco Central. El Banco Central tiene un funcionamiento bastante claro y lo puede entender hasta un tipo que nunca leyó un libro de economía en su vida. Todo lo que el Banco Central quiera comprar, lo va a tener que comprar imprimiendo billetes. El central imprime pesos cada vez que quiere comprar algo, por ejemplo, dólares, por ejemplo, oro, no sé, lo que quiera comprar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si vos salís a comprar dólares, la base monetaria, los billetes que están dando vuelta en la economía van a aumentar. Y recuerden, según nuestro presidente, ¿cuál es la única inseparable causa de la inflación? Que haya más billetes en la calle, la emisión monetaria. Entonces, ojo, porque esto no es una condición totalmente rígida, sino que lo que te dice es, bien, si yo imprimo más billetes, pero la gente empieza a demandar más billetes, entonces no va a haber tanta inflación, porque la gente no se lo va a querer sacar de encima, no hay más billetes de lo que la gente quiere. Entonces la inflación ahí va a ser un poquito más controlada. Obviamente, es muy difícil pensar que uno va a tener la información, la data para comprar la cantidad justa en el momento justo, pero bueno, lo que ellos esperan es ver otra cosa un poco complicada de explicar, pero es la balanza de pagos y especialmente la cuenta financiera de la balanza de pagos. En algún episodio lo he explicado, pero un poco esto de qué dólares entran a Argentina para invertir en Argentina. Por ejemplo, si alguien quiere comprar un bono argentino, alguien del exterior que tiene una cuenta en Estados Unidos y quiere venir, mira, me gusta el bono argentino, rinde una linda tasa de interés, viene a comprar esos bonos, está poniendo dólares en el país. Entonces vos monitoreando eso, empezás a también no solamente ver la demanda de dinero propia de los argentinos, sino la demanda de tus activos financieros, de lo que la gente te va a terminar invirtiendo a vos y trayendo plata a tu país, que son fondos que después se pueden ir, sí, es verdad, porque alguien puede desarmar la posición si quiere, pero bueno, todavía hay ciertas rigideces del cepo que existen, hay ciertas cuestiones que no hacen que no te permiten a vos entrar y salir tan rápido como sí pasó en otro momento de la historia argentina. No sé si tanto por el cepo, pero por algunas restricciones cruzadas que tiene el Banco Central. Bueno, me voy muy lejos, me voy por las ramas. Lo importante es que quieren justamente esto, monitorear un poco los dólares que entran a través de la balanza de pagos, de la cuenta financiera,
de esta gente que viene a invertir en Argentina para ver qué tantos pesos salen a poner en la calle comprando estos dólares que estos traen. Entonces ahí el precio un poco buscan que se mantenga constante. Sí, vienen los inversores de afuera a poner plata en Argentina. Después ahora les voy a explicar por qué vendrían a poner plata en Argentina y por qué, o sea, esto ojalá todos los gobiernos quieren que vengan a poner plata en Argentina, pero por unas cuestiones que se van a dar a nivel global y a nivel nuestro país, va a tener este incentivo a que muchos vengan y les parezca interesante poner plata. Bien, entonces, pasar del 4,2% al 4,8% del PBI, bien, en un año, es el equivalente a comprar 10.000 millones de dólares. Una locura, un buen nivel de reservas, siempre y cuando no haya grandes saltos en el precio del dólar, no va a estar mal. Y por último, el monto de compra diaria que va a hacer el Banco Central o el Tesoro no va a ser mayor al 5% del volumen negociado en el mercado de cambios, al menos en principio, y estará sujeto a la liquidez del momento, dadas las fluctuaciones que presenta. Son cosas medio complejas, pero lo que te dice ahí es que ellos se van a limitar a comprar, entiendo que por día, aunque esto el gobierno seguramente se va a guardar cierta discreción de hacer un poquito lo que quieran cuando quieran, pero van a seguir esa regla de 5% del volumen negociado. 5% de lo que se operó en la rueda de ese día. A ver, ¿se operaron 500 millones? Bueno, el 5% de 500 millones, que serían 25 millones de dólares, ¿no? Eso sería lo que podrían llegar a comprar siguiendo su esquema, su regla, todo lo que ellos básicamente establecieron. Eso de parte del central. Y también el Tesoro puede seguir esta dinámica comprando esas compras en bloque que hacía, donde no salía a comprar al mercado, sino que trataba de buscar al vendedor, no sé, grandes instituciones que venden grandes cantidades y comprarlas directamente a través del Tesoro para, un poco ahí también empezar a acumular reservas en este sentido. Y hablando de acumular reservas, este viernes vamos a tener un evento bastante importante en Argentina donde Argentina tiene que pagar vencimientos de deuda, vencimiento de bonos a los bonistas, a los inversores privados, que llega a un monto parecido a los 4.000 millones de dólares. El Tesoro argentino ya tiene acumulados 2.000 millones. Recuerden que el Tesoro tiene una cuenta en el Banco Central donde ahí, tiene dólares a nombre del Tesoro y es el Tesoro el que va a terminar pagando esta deuda porque le corresponde al Tesoro pagarla porque la tomó el Tesoro, no el Banco Central. Entonces lo que hicieron, empezar a acumular ciertas reservas también porque entró algo de plata a un organismo internacional, no me acuerdo qué organismo era, pero nos dieron un desembolso de plata también en ese sentido, una similitud a cuando nos llegan fondos del FMI, la misma lógica, pero de menor escala. Después acumularon otro poco de reservas, interviniendo justamente acá en el mercado, saliendo a comprar. Y le faltaban hasta hoy a la mañana acumular 2.000 millones, pero fue gracias al repo, una operación de crédito que se hace, donde se cierra un acuerdo de pase pasivo con 6 bancos internacionales por parte del Banco Central para fortalecer sus reservas y asegurarse el pago de estos 4.000 millones. Nos faltaban 2.000 millones, cerramos un acuerdo por 3.000 millones mediante un repo. Bien, el plazo, vamos a hablar un poquito de los detalles de este repo. El repo, para que ustedes entiendan, es una operación financiera donde vos das como garantía un activo y pedís plata prestada en la misma dirección. O sea, te digo, te dejo de garantía 3.000 millones en bonos argentinos y vos me das a mí 3.000 millones para que yo lo disponga y vos tenés como garantía justamente esto. Es una operación sencilla de préstamo, pero que se logró hacer uniendo las voluntades de 6 bancos para llegar a este monto de 3.000 millones, aunque es verdad que la cantidad ofertada fue 4.000 millones, pero dijeron, nos estamos engolosinando un poco, dejémoslos a la mitad, dejémoslos entre ni lo que yo quiero ni lo que vos querés, vamos a 3.000 millones, que es un punto medio bastante positivo. No son los 2.000 que necesitaba, es más, pero ahí tienen algo de dinero. ¿Cuándo vence este repo? A principios de 2027, o sea, es un plazo de un poquito más de un año. Tiene un costo financiero, obviamente, estamos pidiendo plata prestada. ¿A cuánto nos prestan esa plata? A una tasa anual aproximada, porque depende de un spread, de una diferencia de tasas ahí que no me voy a meter, pero del 7,4%. Y ¿qué usamos de garantía? Como dije recién, un repo vos tenés que dar una garantía, un activo que vos tengas a cambio de esa plata. El Banco Central utilizó títulos públicos, bonares, o sea, los bonares son los AL 35, bonares 2035, lo que nosotros conocemos como AL 35 en la bolsa, y 2038, o sea, AL 38, como respaldo para el préstamo. Bien, para todo aquel que tenga bonos argentinos y tenía miedo de que no les paguen, si es que todavía tenían miedo de que no les paguen, tranquilos, la plata ya está, van a ser abonados y después será un problema el día de mañana cómo pagamos esto del repo. Obviamente esto es normal. Pedir un préstamo para pagar otro préstamo a nivel de macroeconomía es lo más normal, común y hasta sano que existe. Porque si vos tuvieras que estar justo
viendo cómo pagás cada vez que tengas un vencimiento, sabes, la gente se te vuelve loca, los inversores se te van volando y tus bonos valdrían absolutamente cero. Entonces, bueno, es algo bastante normal, es una operación que se hizo y va en línea con este programa de acumulación de reservas, porque ahora, a partir de la semana que viene, va a arrancar a regir o arrancar a aplicarse de una manera concreta, de una manera definida, este programa de acumulación de reservas. Las bandas ya están rigiendo, ya están funcionando como lo expliqué recién, pero bueno, falta la intervención fuerte del Tesoro y del Central, si es que van a salir a intervenir fuerte, o si se mantienen por el contrario en ese 5% del volumen negociado en el día, en la rueda. Bueno, van a ir un poco más tranqui, pero de a poco van a ir construyendo una acumulación de reservas que sea sostenible en el tiempo y que, bueno, le ponga un poco el ritmo a esa relación entre el peso y el dólar. Otra cosita para cerrar este tema, algo que tienen que saber, algo que tienen que pensar en el momento del año en el que estamos. Estamos en diciembre. Diciembre suele ser un mes tranquilo para el tipo de cambio. Enero y febrero, bueno, enero principalmente tengo mis dudas, pero en febrero, marzo, abril y mayo tenemos la cosecha, tenemos la cantidad de dólares que entran por todo lo que exportamos en materia de cereales y generalmente no suelen ser meses problemáticos. Si un gobierno ven que tienen complicaciones del dólar en esa época del año es porque lo que queda del año va a ser un desastre. Entonces, lo importante de esto es que el dólar quizá no tenga tanto movimiento, es más, quizá veamos grandes acumulaciones de reservas en lo que va a quedar del primer cuatrimestre del 2026, pero después vamos a empezar a ver un poco cómo se comporta el gobierno. Yo creo que, como dije recién, ahora van a empezar a acumular un poco, van a empezar a tratar de hacerse ese colchón que capaz que después en la segunda mitad de año tengan que devolver, porque si el tipo de cambio, si ellos quieren seguir entrando al mercado, y el tipo de cambio se le empieza a ir para arriba, bueno, vamos a tener un dólar a ¿cuánto? 1.700, 1.800, que no sé si van a estar tan cómodos con ese precio, entonces capaz que o cambian el programa, o hagan una cosa o hagan otra cosa. No veo que cambien el programa por ahora, pero sí van a ir regulando el monto de reservas compradas, por ahí se frenan, por ahí salen a vender un poquito. Bueno, vamos viendo, depende también los vencimientos que haya, a ver cuánta plata entra. Y me parece importante también, acá decir, dije que estaba cerrando, bueno, voy a abrir otra vez el tema de conversación, porque ellos esperan que entre dinero de la cuenta financiera. Recuerden que dije, lo que ellos van a ir monitoreando es la demanda de dinero. Y esta demanda de dinero la quieren monitorear a través de lo que es la cuenta financiera. Recuerden, ¿cuándo la cuenta financiera crece, por ejemplo? Bueno, cuando entran inversores a comprar bonos argentinos. Yo dije recién, nombré dos bonos argentinos, el al 35 y el al 38. Si viene un yankee a comprar al 35 y al 38, va a ser plata que entra a la Argentina. Hay extranjeros financiando la Argentina. Eso haría que, bueno, la tasa de interés que pagan los bonos baje porque hay más gente poniendo plata, más confianza, y eso generalmente dice que tus bonos son más seguros. Por ejemplo, los bonos que menos pagan en materia de interés son los bonos de Estados Unidos porque son los más seguros del mundo, entre comillas, porque bueno, si cae una 10 bomba atómica en Estados Unidos no te van a pagar ni un centavo. Pero bueno, pero acá es también donde entra Estados Unidos. Ahí les expliqué que los bonos de Estados Unidos son los más seguros del mundo. Y Estados Unidos había tenido una especie de problemita saliendo de la pandemia donde tuvieron que salir a emitir, como muchos países, para, bueno, no tratar de que la economía no se derrumbe, no se vaya a pique. Pero ahora tenían el problema de la inflación. O sea, empezaron a tener que monitorear cada vez más de cerca el dato de inflación de ellos, que es una inflación absurda para lo que estamos acostumbrados los argentinos, pero bueno, que empieza a preocupar, que empieza a tener que ver como una necesidad tomar medidas. Entonces, ¿qué hicieron? Vos para congelar la economía, para enfriarla un poquito, necesitas subir la tasa de interés. La tasa de interés, bueno, un bono de Estados Unidos antes te pagaba 2%, ahora te paga 4,5%, 5%. ¿Eso qué te quiere decir? Que hay mucha dinero que va a querer ir para Estados Unidos porque te paga bastante más de tasa de interés. Entonces, la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería el banco central de ellos, para nosotros, lo que hace es aumentar la tasa de interés, como dije recién, y ahora como están viendo que la inflación está un poquito relajada, que ya no es necesario enfriar la economía subiendo la tasa de interés, que no es tan necesario tomar esas medidas un poco drásticas que habían tomado en los últimos años, empiezan a bajar un poquito esa tasa para que la economía se reactive fuerte nuevamente. Eso obviamente es positivo en el corto plazo para la economía, que bajen las tasas. Entonces, lo que va a terminar pasando es que si bajan esa tasa, muchos inversores que tienen su dinero puesto en Estados Unidos van a empezar a ver con mejores ojos, no solamente la deuda de Estados Unidos, que es aburrida, que te paga 4%, 3%, 2%, sino que van a empezar a mirar con mejores ojos la deuda de países emergentes. Y adivinen quién es un país emergente. Claro, la Argentina, muchachos. Tenemos nuestros bonos que están rindiendo, no sé, 9%, 10%, ya ni me acuerdo, según depende del riesgo país.
tenemos bonos un poco más interesantes que no tienen riesgo de impago o tanto riesgo de impago. Entonces, bueno, si se da esta dinámica de que sigue bajando la inflación en Estados Unidos, que empiezan a bajar la tasa de interés y que los fondos internacionales empiezan a ver con mejores ojos a los países emergentes, van a entrar dólares a la Argentina por cuenta financiera y esperemos que también entren dólares a la Argentina por el tema del agro, que esa es la cuenta corriente, la cuenta de la balanza comercial específicamente, ¿no? Pero que va a hacer que entren dólares y que al gobierno le permita acumular mucho más rápido, que es lo que quieren. Obviamente, bueno, si imagínense que el gobierno no quisiera acumular y que no quisiera salir a comprar dólares, ¿qué pasaría? Bueno, que el precio del tipo de cambio se iría a 1.200, 1.300, porque es la realidad, porque si sobran dólares y no hay tanta gente demandando, va a terminar bajando el precio. Ahí está la pregunta, ¿te conviene que siga bajando tanto el precio? Y me parece que no, realmente no, porque sería un daño para toda la industria, porque bueno, ¿cómo haces para competir con un dólar a ese nivel? ¿Cómo haces? Porque te comen las importaciones de afuera. Entonces yo creo que el gobierno no lo quiere, nadie lo quiere, ya todos estamos en una especie de consenso donde estos niveles no están tan mal si la inflación se controla. Y bueno, eso, vamos a ver qué pasa con la inflación de Estados Unidos, a ver si entran esos dólares. Y la última cosita, le faltaban 10 millones de cosas, ¿no? Que me quedaba por aclarar es que las bandas, al ajustar por inflación y el dólar al tener una relación con la inflación en Argentina, te puede pasar una cosa que es un poco una espiral, que es un poco lo que se tiene miedo, lo que se le critica a este esquema de que pueda generar un espiral inflacionario. Para hacerlo cortito, no quiero estirarme tanto porque no es complicado de entender. Imagínense que nosotros tenemos, bueno, las bandas que aumentan según lo que dé la inflación de 2 meses atrás. Si sube el tipo de cambio, vamos a decir, en un momento determinado del mes sube 10% el dólar. Y los precios de la economía, como subió el dólar, se encarecen a, vamos a decir, 4% más. Y la banda tiene que aumentar 4% para arriba. ¿Esto qué te va a hacer? Que si la banda sube para arriba, sí, porque no va a subir para abajo. Si la banda sube y ahora el dólar tiene mucho más terreno para ir para arriba porque la banda subió más de lo que se esperaba y sigue subiendo más el dólar y sigue subiendo más la inflación y se da este bucle, este espiral, lo que te va a traer es el riesgo de entrar en este espiral inflacionario. Es un poco el detalle, un poco lo que se teme de que aumente la base monetaria, de que esto haga que las bandas ajusten por inflación, de que la inflación termine generando que las bandas ajusten más de la cuenta y que se haga esa especie de espiral. Yo no veo como un escenario tan catastrófico, pero es el problema que te trae. Lo bueno de las bandas fijas del 1% que teníamos antes es que no se iban a mover de ahí, y lo malo que tenían que eran rígidas y que te apreciaban mucho el tipo de cambio o el nivel donde se podía mover el tipo de cambio, y ahora lo que termina pasando es que tener mucho más flexibilidad, podés acumular más reservas, pero corres este riesgo del espiral inflacionario. Ahora sí, cerremos este tema, basta de hablar de dólar, basta de hablar de reservas, porque quiero hablar de un tema muy importante. En estos días vamos a tener el dato de pobreza del INDEC. En estos días, no sé, en estos meses, en esta semana, no falta mucho, pero cuando se empieza a hablar de pobreza, ustedes quiero que estén preparados, que no los agarren desprevenidos y que aplaudan como tontos, ni que tampoco se quejen como tontos, porque van a quedar como eso, como tontos, tratando de criticar o festejar un dato que está un poquito sesgado, de que no tiene la precisión o la rigurosidad estadística que merece un país. No porque haya mala intención, sino porque hay problemas de desactualización de parámetros, desactualización de canastas, que va a hacer que ciertos datos no coincidan del todo con la realidad. Y estoy hablando del dato de pobreza, el dato que se encarga de medir en qué momento estás vos, según tus ingresos, si estás por arriba de la tasa de indigencia, si estás por arriba de la tasa de pobreza, si sos una persona de altos ingresos, de bajos ingresos. Bueno, eso no importa, eso se basa en el dato de pobreza. Y una de las cosas de las que se hace eco en el gobierno, en el oficialismo, en este último tiempo, es que bajó drásticamente el dato de pobreza. Recuerden que vinimos de un pico en el primer semestre de 2024 del 52,9%. Y ahora estamos en unos niveles de ¿cuánto? No lo tengo por acá, en algún lado lo tengo. De 31,6%. Fíjense, una locura de baja de inflación. ¿Cuántos serían? 19 puntos. ¿Cuánto estamos hablando? No sé, no tengo la cuenta. Entonces por eso traigo este informe de Equilibra que me lo leí completo. Son 50 páginas de informe que me lo leí, traté de analizarlo, traté de sacar mis conclusiones o ver lo que ellos ponían para tratar de explicarlo hoy acá. Lo importante es que le voy a dar el crédito a ellos, pero al mismo tiempo voy a decir que capaz que alguna de mis interpretaciones son un poco incorrectas. Entonces, como que bueno, yo lo saqué de ahí. Si lo quieren ver bien y tienen alguna duda, véanlo de ahí. Y yo voy a decir lo que traje para decir. Es un poco más el resumen, así en 15 minutitos tratamos de explicar esto, que es lo que te trae Equilibra.
Bien, lo primero que hace Equilibra es decirte en qué ejes va a girar este trabajo que lo que busca es tratar de sacar, de concluir un número de pobreza más realista o ver la dinámica de una forma más realista de lo que terminó pasando. Hay dos cosas importantes en este trabajo que es lo que hace que el número sea distinto. Primero, recuerden una cosa, lo que digo yo. La línea de pobreza es eso, una línea, lo mismo que la línea de indigencia. Lo que hace el INDEC para determinar si sos pobre o no sos pobre, ve un nivel de ingresos determinado y si estás por arriba o por abajo, encajas en pobre o no pobre. Lo que es una forma unidimensional de ver la pobreza. Quiere decir, vos podés ver la pobreza desde un montón de cosas, dimensiones, de un montón de vistas que te permiten entender si sos más pobre o menos pobre. Es lo que decía, creo que en una entrevista algún periodista lo dijo, como diciendo, el tipo que gana, 500, 600 lucas por mes y no llega bien a fin de mes, pero tiene un ingreso más o menos y no llega. Pero tiene plata y salta por arriba de la pobreza. ¿Es pobre o no es pobre? Bueno, es una forma relativa de verlo. Para el INDEC, la pobreza es una variable unidimensional. Si vos pasás un nivel de ingreso o no lo pasás. Entonces, ¿dónde se determina ese nivel de ingreso? Principalmente a partir de la canasta básica alimentaria. Vos agarrás todos los alimentos que se estima que un argentino consume, después ahí tenés la canasta básica alimentaria. Y después si querés tener la canasta básica total, porque la canasta básica alimentaria te da el nivel de indigencia. Si vos la superás, sos indigente directamente. Y después multiplicando por un coeficiente, que es el coeficiente de Engel, en realidad es la inversa de ese coeficiente, ojo con el dato, te termina dando la canasta básica total, que es lo que es la línea de pobreza. ¿Qué se hace acá? Bueno, si por ejemplo un argentino, en promedio, consume el 30% de sus ingresos en comida, lo que haces es lo que resta de ese ingreso es lo que te falta para llegar a la canasta básica total. Entonces ahí el coeficiente de Engel lo que hace es que te da un número más alto que la canasta básica alimentaria, pero no sale ningún cálculo en particular, sino de aplicar un numerito a esa canasta básica alimentaria que define el nivel de indigencia. Entonces bueno, el problema acá es que nosotros usamos una canasta básica total y una canasta básica alimentaria, por ende, incorrecta o desactualizada, que tiene ponderaciones de factores que no son los correctos para la actualidad, eso lo vamos a explicar ahora, y también tiene lo que hace este trabajo es corregir la subdeclaración de ingresos. Hay gente que por olvidarse, por desconocer, por no tener la información suficiente, por querer ocultarlo, por lo que sea, oculta información acerca de los ingresos que tiene, y entonces esto hace que empeore un poco la forma de medir la pobreza. Pero al mismo tiempo hace que si vos como INDEC mejorás las preguntas, mejorás la rigurosidad de tu investigación, capaz que detectes que la gente gana más sin que esté ganando más realmente, sino porque vos mejoraste tu capacidad de detectarlo. Entonces, vamos a ir con la introducción un poco de esto. Equilibra, agarra estas dos cosas y te da un nuevo número de pobreza, y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Para introducir el tema, en Argentina, si algo sabemos es de inflación, ya lo expliqué antes. Se habló un poquito en el tema del dólar, pero entre noviembre del 2019 y entre noviembre del 2023 tuvimos en promedio 2,5% de inflación. Recuerden, ojo, que estoy agarrando un promedio entre 4 años, o sea, yo sé que ustedes capaz que se acuerdan que en agosto del 23 tuvimos, sí, no sé, más que 2% de inflación, 2,5%. Pero bueno, el promedio de esos años daba eso. Después pasamos a un pico en diciembre de 2023 con este espiral inflacionario, la bomba del ELIX, acuérdense todo este quilombo que había, a un 25,5% de inflación aproximadamente. Debe ser la acumulada, por ejemplo, bueno, sí, también, de noviembre a diciembre y todo ese mes de diciembre hubo una inflación de locos. Y después volvimos a tener una normalización al 2% mensual en lo que fue diciembre del 23 a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que tenés una aceleración y desaceleración muy rápida de la inflación, y lo que hace la inflación generalmente, y el peor de los males de la inflación, es que te distorsiona los precios relativos. En un contexto de inflación, todos estamos de acuerdo, todos los precios suben, pero algunos precios suben más que otros. Capaz que si antes comparemos, no sé, un litro de leche con un litro de nafta. Si la nafta hoy te sale 2.000 pesos y la leche te sale 1.500 pesos, bueno, comprás 1,25 leches por cada litro de nafta. ¿Se entiende? Entonces, vos no agarrás solamente esos dos bienes, sino que agarrás todos los bienes de una economía. Y la relación entre esos bienes es lo que se llama los precios relativos. El tema es que en una economía no hay solamente bienes, cosas que uno puede tocar, entender. Un vaso de, no sé, una lata de coca, un micrófono, un monitor, lo que veo acá, un mouse. Hay un montón de cosas en la economía que se venden, pero también hay servicios.
cosas que un ser humano hace por otro ser humano que también tiene un precio. Entonces, en la economía hay bienes y hay servicios. En un sistema de inflación, en un sistema donde hay una inflación constante, volátil, incierta, pero sobre todo alta, lo que terminó pasando en Argentina fue que los bienes del noviembre de 2019 hasta noviembre de 2023 aumentaron relativamente, es decir, en comparación con la inflación, un 11% para arriba, mientras que los servicios cayeron un 22%. Esto, ojo, puede ser por muchas cosas, no lo descarten, porque piensen que el servicio del transporte, por ejemplo, en Argentina estuvo regulado el transporte mucho tiempo y el colectivo salía, me acuerdo, 60 pesos, cuando capaz que tendría que estar saliendo desde esa época 200, 300. Entonces, había un ajuste que hacer ahí, y ahí por eso los servicios cayeron tanto. Hablé solo del transporte, pero pasó con muchos servicios, como por ejemplo la electricidad, el gas, la luz, que hubo una caída muy brusca de esos servicios, lo que permitió que no se sintiera tanto en el bolsillo la inflación. ¿La inflación se sentía? Sí, obvio que se sentía porque todo subía. Pero los bienes subían por ascensor y los servicios subían por escalera. Por ende, en ese relativo quedaban más caros los bienes que los servicios. Y entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la actualidad, los bienes cayeron 10% y los servicios subieron 29%. Parte del ajuste, parte de lo que sea, pero subieron 29%. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y por qué es importante para medir la pobreza? Porque un hogar pobre gasta mayor proporción de su ingreso en bienes, comida, bienes del hogar, higiene, vestimenta si se quiere, mientras que los hogares más ricos gastan más en servicios. Servicios de ocio, servicios de transporte. En vez de irte en colectivo, en subte, te vas en Uber, te vas en taxi. Por existe algo, no sé, de gente que tiene mucha plata, o vas en auto, obviamente. Pero son estas formas diferentes de gastar la plata que hace que una mayor inflación de servicios le pegue más a la gente de mayores ingresos. No necesariamente dije ricos, dije de mayores ingresos, por una cuestión de que, bueno, vos pasás el umbral de cierto nivel de vida y ya empezás a gastar cierto de servicios. Capaz que después la diferencia está en qué servicios comprás y cuáles no, pero no importa, servicios son servicios. En vez de cortarte el pelo cada un mes, lo cortás cada una semana, si estás medio suelto y querés salir de joda, ¿no? Bueno, en ese sentido digo yo. Bien, esto lo que hizo fue que la tendencia a la pobreza, independientemente del número, independientemente de la precisión del dato, sea a la baja. Es algo normal. Si los bienes relativamente bajan y los servicios relativamente suben, los sectores más bajos de la población van a estar en una cierta ventaja porque van a tener que gastar ese ingreso en bienes que no suben tanto de precio como suben los servicios. Mientras que, bueno, los salarios, según el índice de salarios del INDEC y otros estimadores, que bueno, son difíciles de determinar si son muy precisos o no, por una cuestión de que gran parte de los argentinos trabajan en la informalidad. Pero bueno, estuvieron dando que los salarios, tanto informales como formales, voy a descartar al sector público porque eso es un tema aparte, pero aumentaron más que la inflación. Entonces, bueno, un poquito ahí tiene sentido que los sectores menos privilegiados tengan una situación un poco más privilegiada en esos niveles, ¿no? Entonces, también a esto de los salarios le pasó un poco lo mismo que le pasa al dato de pobreza, que hay una mejora en la captación de los datos, entonces por eso parece que dan mejor de lo que terminan dando. Pero bueno, no importa. Lo importante es que ustedes entiendan esto, que es la dinámica que explica que la inflación esté a la baja independientemente del número que nos encontremos en el INDEC. Ahora sí, empecemos a entrar en el problema del número fino, en el problema de ver cuál es la pobreza real de Argentina y cuál es la discusión detrás de este dato del INDEC. Recuerden lo que dije antes, pasamos de 52,9% de pobreza a 32 por ahí por ciento de pobreza, lo cual es una caída abismal, pero lo que se discute acá es que ese número no es del todo realista, porque sacar a toda esa gente de la pobreza, no sé, somos 40 millones de argentinos, sacaste 15 puntos, 19 puntos de personas de la pobreza, es una locura de gente que no se ve tanto en la realidad. Y bueno, la situación del país no cambió tanto, porque un cambio así sería extremo, realmente no cambió tanto como para decir que ese número refleja del todo la realidad. Pero bueno, es una cuestión estadística y ahora vamos a ver por qué puede estar fallando ese número según Equilibra o según la discusión general que tenemos todos los que hablamos un poco de economía. Primero, las ponderaciones de la canasta tomada para el cálculo de la inflación no están actualizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos utilizando ponderadores de gasto de hogares que son los de 2004, cuando la última disponible es la del 2017-2018. Cuando vos definís la canasta de inflación, la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes de una economía en un momento determinado. ¿Por qué esta aplicación complejo? Porque es, como dije recién, el conjunto de bienes, y en este caso servicios, de una economía.
Es la canasta, una canasta, un conjunto de bienes y servicios, de productos, que aumentan de precio. ¿Qué problema tenemos en Argentina? Que según lo que vos le asignes de peso relativo a los bienes que estén considerando, la inflación te va a dar más o menos. En Argentina, por ejemplo, tiene un gran ponderador o pondera muy fuerte la carne. Si la carne sube de precio, la inflación seguramente dé bastante alta. No es lo mismo si sube un 10% la carne que si sube un 10%, déjenme pensar, los hoteles. No sé, guardar un hotel en Mar del Plata. Si sube un 10%, no va a aumentar tanto la inflación como si aumenta un 10% la carne. ¿Por qué? Porque los argentinos consumimos mucha más carne que alojamiento en Mar del Plata. O alojamiento en general en algún sector del país. Entonces, ver qué peso le damos a cada elemento de la economía, a cada elemento de la canasta de bienes, es algo muy importante para determinar el número de inflación. Por eso a veces vos ves no sé, te aumentó 20 pesos la nafta y decís, che, pero la inflación no aumentó todo eso. ¿Por qué? La nafta también pondera fuerte, pero no es lo que más fuerte pondera. Entonces, hay muchas cosas. Si sube la nafta y baja la carne, si sube la nafta 5% y baja la carne 5%, la inflación da para arriba o da para abajo, si todo lo otro se mantiene igual. Y va a dar para abajo probablemente, pues la carne pesa más que la nafta. Bueno, igual habría que ver la nafta, no sé, ahora me entré en la duda. Pero bueno, ¿me entienden el ejemplo? Lo que vos le des de importancia a cada bien de la economía va a hacer que la inflación de una cosa o de la otra. Y ahora, si el ingreso de las personas se compara con la inflación para ver la línea de pobreza, para ver la línea que vos le das a la canasta básica, porque bueno, vos en algún momento hiciste una canasta básica total o alimentaria, no importa, y le diste un nivel y lo empezás a actualizar por inflación, el dato de inflación te importa para determinar justamente si ganaste o perdiste en comparación de esa canasta. Entonces, bueno, uno de los problemas que hay, la discusión gira en torno a eso, que el dato de inflación parte de una encuesta de gasto de hogares desactualizada, que es la de 2004. Rápido lo digo, la encuesta de gasto de hogares es una encuesta que realiza el INDEC, bueno, no sé si es otra institución, pero el INDEC, que se encarga de ver justamente en qué gastan los argentinos y tratar de sacar datos que sirvan para esto. El último dato disponible es de 2017-2018. El gobierno ya está empezando a hacer las tratativas para actualizar esta canasta, pero bueno, eso te va a modificar un poco los datos de inflación de cara a los próximos meses cuando se empiece a aplicar, porque nosotros estamos usando una canasta de 2004 que tiene, por ejemplo, entre sus características, dice que los argentinos consumen DVDs o que consumen ciertos elementos que hoy en día no se consumen. Y también no le da el factor suficiente a los servicios, el factor de ponderación suficiente a los servicios. O sea, hoy en día la sociedad gasta mucho más en servicios que antes. Y bueno, eso hace que la canasta esté un poco desactualizada. Bien, la siguiente discusión que hay. Esto no solamente afecta al resultado de la inflación, que pudiera haber arrojado hasta 5 puntos más en la medición de la inflación interanual en 2024. O sea, si utilizáramos la encuesta de gasto de hogares de 2017-2018, la inflación podría ser hasta 5% anual más alta que lo que fue el año pasado, sino que también se debe utilizar la canasta básica total a partir de la estructura de ponderaciones de la encuesta nacional de hogares de 2017-2018. O sea, no solamente es un problema para calcular la inflación, que termina ajustando la canasta básica, que se utiliza para medir la pobreza, sino que también la canasta básica toma como referencia, como base, un conjunto de bienes y servicios que está desactualizado. Lo mismo, el tema de los cassettes, el tema de que ahora la sociedad consume de diferente forma. Nosotros la sociedad hoy en día gasta mucho más en servicios que antes. Por ende, no es sorpresa para nadie ver que la inflación cayó tan bruscamente en Argentina. Porque imagínense lo que dije antes, si los bienes relativamente cayeron un 10% en de diciembre del 23, sí, más o menos hasta diciembre del 25, y los servicios aumentaron un 29%, si vos tenés una canasta de bienes para calcular la inflación y para calcular la canasta básica total, que principalmente está basado en datos de 2003-2004, 2004-2005, que se basa en que los argentinos consumían una gran cantidad de bienes, justamente, y los bienes no crecen tan rápido como los servicios en este contexto inflacionario, lo que te termina pasando es que el dato de inflación te favorece muchísimo. Lo mismo con el dato de pobreza. Te terminan dando datos mucho más favorables porque te está basando en parámetros incorrectos. Al argentino hoy en día le pesa mucho más gastar en servicios que lo que le pesaba en 2004-2005. Entonces, ¿qué fue lo que más aumentó en este periodo de tiempo? Este último periodo de tiempo. Los servicios. Y entonces ahí la inflación empieza a distorsionarse. No es tan fiable el dato de inflación para replicar lo que es la realidad. Pero bueno, a fines estadísticos es lo que tenemos, es lo que hay, y tampoco le quita
el componente de tendencia al dato de inflación. O sea, la inflación está cayendo. Habría que debatir el número fino, pero bueno, está cayendo. Hay que ver cuánto está cayendo y ajustar un poco la precisión de ese dato. Porque a la larga hace que se distorsione un poco lo que se siente en el día a día con lo que se siente en la estadística. O lo que se ve en la estadística, no se siente en la estadística. Y por último, el último punto de discusión es la diferencia que hay en las métricas de ingresos formales construidos a partir de los registros administrativos, o sea, los registros que hace la administración pública. Principalmente acá en este trabajo vamos a utilizar el SIPA, o sea, el Sistema Integrado Previsional Argentino, donde uno hace sus aportes y ahí figura el sueldo que pagan las empresas. Y el sueldo que se ve que pagan las empresas no está creciendo igual que el sueldo o el ingreso de las familias que mide el INDEC. Hay una diferencia. Entonces, no se evidencia una recuperación real en el sistema administrativo, como sí lo hace la EPH, que es la que utiliza el INDEC para medir la pobreza. O sea, el INDEC se basa en la EPH, Encuesta Permanente de Hogares, y el SIPA, o las fuentes administrativas, no marcan la misma tendencia que la EPH. Es más, señalan que los ingresos están creciendo, pero a un ritmo más lento. Esto es muy importante, porque ahí te marca la cancha. Vos estás usando un dato de ingreso que no es el real, que no está creciendo tanto. ¿Y por qué crece más la EPH que el sistema, que la administración pública o lo que detecta la administración pública? Eso lo vamos a ver ahora. Va a ser largo este episodio ahora que lo pienso. La realidad es que, no siempre pasó esto de que la encuesta permanente de hogares y el SIPA dan diferente. O sea, generalmente sí dan diferente, pero no tanto. Entonces esto va variando a lo largo del tiempo y es algo muy importante a la hora de ver este informe y analizar estos datos, porque esa diferencia entre el EPH y el SIPA le vamos a llamar a lo largo de todo lo que queda de este episodio, ratio de captación. ¿Qué significa? Si el EPH mide muchísimo más que el SIPA, el ratio de captación crece. Y si la diferencia entre ellos dos es menor, el ratio de captación se reduce. Entonces, si en este margen, en esta diferencia, en este juego de variables, lo que termina quedando en el medio es la rigurosidad que tiene el dato de encuesta permanente de hogares, que es el que usa el INDEC para medir la pobreza. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que el INDEC mide mal el ingreso? Bueno, puede pasar por muchos factores que no necesariamente son culpa del INDEC. O sea, vos tenés una institución, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, que mide y trata de captar todas las estadísticas a nivel país y puede tener problemas que no necesariamente son culpa de él. Vamos a nombrar algunos de ellos o son las cosas que pueden llegar a pasar. Como consecuencia de la debilidad institucional que tiene Argentina en el ámbito laboral, así como la escasez de acceso al crédito, nuestro país redunda en una inseguridad de ingresos permanente. A ver, la gente no sabe realmente qué ingreso tiene porque va un poco día a día, va un poco mes a mes, no sabe si va a tener laburo al mes siguiente, hay mucha inestabilidad. Lo mismo como no hay crédito, por ahí el crédito por ahí lo que hace es regularte los ingresos y los egresos. No sé, vos gasto todo con la tarjeta de crédito y sé que más o menos a fin de mes pago 600.000 pesos, por decirte un número. Bien, vos sabés que es algo más o menos constante o es algo más o menos que podés controlar. Pago todos los meses 600.000 pesos, después veo si tengo que pagar más o menos, pero te podés determinar un número en ese sentido que sea constante y lo mismo para, financiarte vos si querés financiarte de alguna forma. ¿Qué otra cosa pasa? Que las personas a veces olvidan ciertos ingresos o los ocultan deliberadamente por desconfianza. ¿Para qué le voy a dar mis datos al INDEC, que es del gobierno, que después me vienen a buscar desde la FIP, desde ARCA, para lo que sea? Después puede pasar por la inflación, pérdidas repentinas de poder adquisitivo por un shock inflacionario y también por inflación inercial, o sea, aumento por las dudas. Eso lo que pasa a veces es por los sueldos. O sea, imagínense que, como dije, la inflación es el aumento de precios de toda la economía y el sueldo es un precio, es el precio de tu trabajo. Entonces ahí el componente de la inflación inercial, como dije recién, que es esta inflación residual que queda, también un poco juega fuerte a la hora de errarle en el diagnóstico de cuánto te ingresa y cuánto mide la encuesta permanente de hogares. Y también la inflación y la distorsión en precios relativos. Capaz que antes una hora de tu trabajo te permitía comprar, vamos a decir, 4 gaseosas de Coca grandes. Ojalá me paguen, pero no me pagan los de Coca-Cola, pero lo digo igual, los de Coca-Cola grandes. Y ahora capaz que te alcanza para comprar 3. Ahí el precio relativo de tu ingreso cambió. Tu poder de compra cambió. Entonces, un poco te cuesta determinar a ciencia cierta qué es lo que estás ganando. Ese es el último punto porque es un poco el menos importante porque es difícil que impacte de manera directa. Pero ahí lo agregué por abajo de la mesa. Ahora sí, pasemos a construir lo que es el nuevo dato, la solución de todo este problema de ver cómo empezamos a medir realmente la inflación, la pobreza y ver qué es lo que tenemos que hacer.
Primero, paso 1. Actualizar los ponderadores de gasto de hogares. Como dije recién, estamos con una canasta desactualizada. Empezar a usar, en vez de la de 2004, la de 2018. Bien, hay que hacer una especie de aclaración, lo hace el informe de que el INDEC utiliza, vos agarrás a la población y tratás de separar a la población en deciles o quintiles o percentiles. ¿Qué significa? Bueno, agarrás, si son deciles, 10 grupos, una población de 100, la dividís en 10 grupos, me refiero a 100%, 10%, 20%, 30%. Bueno, el INDEC lo que suele hacer para agarrar esta estadística, para ver el consumo de los hogares, es agarrar hogares de sectores medios de la población, o sea, de deciles, de percentiles medios. Lo que utiliza en este sentido, y para la última encuesta de hogares, lo que vamos a replicar para esta encuesta de hogares que se debería utilizar, son los percentiles 29 a 48. O sea, entre el 29 y el 48 más rico de la población van a ser los que vamos a considerar para ver cómo gastan, que es el argentino promedio realmente, la clase media. Bien, media y también un poco media baja. Pero también hay otro obstáculo. En 2016, ojo con esto, INDEC dividió, para ver el dato de inflación, alimentos y bebidas, que era una sola categoría, en alimentos y bebidas no alcohólicas, alimentos y bebidas alcohólicas y tabaco, y restaurantes y hoteles. O sea, un solo dato que estaba en la canasta de 2004 como alimentos y bebidas, ahora se separa en tres diferentes categorías, que es lo que se presentó, bueno, se presenta siempre en el dato de inflación. Y ahí entra lo que opina cada uno. A ver, ¿vos qué incluís en el dato de pobreza? ¿Alimentos y bebidas no alcohólicas? ¿Alimentos y bebidas alcohólicas y tabaco? ¿O también le metés los restaurantes? Lo que dice Equilibra y lo que yo voy a compartir, adhiero profundamente, es que si vos vas a considerar restaurantes y hotelería, bueno, creo que es restaurantes y hoteles, pero restaurantes, vamos a decir, que es el gasto alimentario, si se le puede llamar alimentario, no es un gasto alimentario como tal, sino que es un gasto en servicios. Uno no va a un restaurante porque tiene hambre, va porque quiere comer en un restaurante, porque se quiere juntar con los amigos, porque bueno, ¿entienden eso? Entonces, ¿tiene sentido agregar el dato de restaurantes a la canasta básica alimentaria o a la canasta básica total por consecuencia? Para mí no. Entonces yo voy a trabajar sobre el supuesto de que no lo estoy incluyendo. Ahora, si el INDEC el día de mañana lo quiere incluir, van a cambiar un poco los datos. Es más, si vos agregás restaurantes, como el restaurante es un precio que subió bastante en este periodo porque es un servicio más que un gasto alimentario, va a pasar que no va a cambiar tanto el dato de pobreza. Pero si lo sacás de la ecuación, como creo que sería lo que se debería hacer, vamos a ver un cambio rotundo en el número de pobreza. Para que ustedes entiendan la magnitud del efecto de los restaurantes o el efecto de esto de cambiar la encuesta nacional de hogares que se va a utilizar para medir esta canasta básica, en Argentina, la encuesta nacional de hogares del 85, del año 1985-1986, decía que el argentino consumía en promedio 48% en alimentos y bebidas. En el 1996, 42%. En el 2004-2005, que es la gran debatida, 38,4%. Fíjense que bajamos un 10% en unos 20 años. Y que para 2017-2018 el argentino, sin contar restaurantes, consume un 27,7% de su ingreso en alimentos y bebidas. Esto es muy importante porque te marca la cancha. Fíjense cómo cambia el consumo de la gente a lo largo del tiempo. Si yo agregara restaurantes, bueno, el dato en vez de 27 da 33. Por eso digo que se achica un poco porque, bueno, ahí incluir restaurantes ya es palabra, hablar de otra cosa, vamos a decir. Bien, si cambia la canasta básica alimentaria, esto de alimentos y bebidas, también va a cambiar la canasta básica total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como siguiente paso? Calcular la canasta básica total. Como cambió ahora la canasta básica alimentaria, Equilibra hace todo un dato con este coeficiente de Engel que yo les nombré, que no tiene sentido ponérmelo a explicar ahora, pero bueno, llegan a una especie de conclusión. El primer impacto es un aumento generalizado en la canasta básica total. En Gran Buenos Aires arroja, por ejemplo, una brecha promedio del 40%. O sea, la canasta básica total te queda un 40% más alta de lo que daría en otro, digamos, utilizando los parámetros de ahora, entre 2018 y 2025. Entonces, la traducción, vamos a decirla, sería un 42% más alta de lo que fue la presentada por el INDEC con los ponderadores de gastos viejos. ¿Se entiende? O sea, vos tenés un nuevo dato de canasta básica total que sería 40% más alta. Y eso haría que la línea de pobreza también esté mucho más alta y por ende que tanta gente no supere esa línea de pobreza como si está superando hoy en día, y por eso el INDEC da un dato tan bajo de pobreza, siempre en términos relativos. No es bajo tener 32% de pobre, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Todo esto, repito, sin restaurantes, obviamente. Bien, ahora vayamos
al siguiente paso que lo divido en 2 subpasos, que es el paso 3A. A lo que yo lo que llamé y ellos llamaron corregir la subdeclaración de ingresos. Ya trabajamos sobre la canasta básica alimentaria, sobre esto de ver en qué gastan los argentinos, pero ahora hay que empezar a ver qué declaran los argentinos que están ganando. Bien, para esto hay que tener y separar 2 componentes, que es el componente fijo y el componente dinámico. Piensen, a veces el argentino subdeclara ingresos por una cuestión fija, una cuestión que no depende de absolutamente nada más que del argentino y de la situación en la que está. Por ejemplo, si yo agarro nuevamente, comparo la encuesta permanente de hogares, la EPH, con el sistema integrado previsional argentino, o sea, los registros administrativos, veo que es mayor el ajuste por subdeclaración que se debe hacer en los percentiles más bajos, o sea, la gente de menores ingresos, de muy menores ingresos. ¿Por qué? Principalmente porque declaran, generalmente tienden a declarar menos en concepto de transferencias estatales. Subsidios, asignaciones universales por hijo, todas estas cuestiones, tienden a declarar menos. Por una cuestión fija, no es una cuestión de que depende del momento. No, ellos por ahí porque te olvidás, por ahí porque no te impacta de manera directa. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, si te dan una tarjeta alimentar, una tarjeta que vos te dan plata para gastar en supermercados. A lo mejor no es un ingreso que vos considerás como tal, sino como un saldo que tenés ahí a favor y no lo declarás porque te olvidás o bueno, por una cuestión normal del ser humano. Entonces hay que ajustar en los sectores más bajos esa subdeclaración que puede llegar a haber. En los sectores medios se estabiliza, no hay tantos problemas de subdeclaración, si bien hay un poco, no hay tantos. Y en los sectores más altos, porque por ahí no hay tanta declaración de salarios muy altos ni tampoco de rentas de capital. La gente que tiene grandes ingresos generalmente forma parte de alguna empresa, cobra dividendos, bueno, etcétera, etcétera. Ahí Equilibra presenta un cuadro donde explica todo un poquito mejor, pero en línea general es un poco eso, la subdeclaración fija que hay. O sea, que lo que hace la gente normalmente por la situación en la que está. Y por el otro lado, para el paso 3B, si se le puede llamar de alguna forma 3B, hay que corregir la subdeclaración, pero dinámica. O sea, la dinámica lo que hace es que depende del momento, no es fija, no está siempre dada de una forma. Después ellos lo que hacen es agarrar esos 2 datos, unificarlos, hacerlo como que haya una especie de, bueno, de que de alguna forma todo coordine para que dé un dato un poco más razonable. Pero eso, volvemos a hablar de lo que es el ratio de captación, esa diferencia que hay entre la encuesta permanente de hogares y el SIPA y que va variando durante el tiempo. Si ese ratio de captación crece, la diferencia de subdeclaración, o sea, lo que se declara en la encuesta permanente de hogares y lo que registra los sistemas administrativos, o sea, el sistema integrado previsional argentino en este caso, va a ser muy grande la diferencia y lo que te va a terminar generando es que también haya que corregir esa subdeclaración. ¿Por qué se explica este ratio de captación? ¿Por qué cambia? Bueno, primero puede ser por desconfianza del INDEC, a vos te da miedo que venga alguien del gobierno a preguntarte cuánto ganás, es algo normal. A veces por imprecisión de las preguntas del INDEC, algo que se hizo este año a partir de diciembre de 2023 o 2020, bueno, o principio de 2024, no me acuerdo, fue que la encuesta permanente de hogares mejoró mucho la profundidad de las preguntas. O sea, antes capaz que te preguntaban ¿y cuánto ingresás por subsidios? Y ahora te pregunta ¿cuánto ingresás por esto que digo, asignación universal por hijo? ¿Cuánto ingresás por tarjeta alimentar? ¿Cuánto ingresás por, bueno, alguno más que me esté faltando, un subsidio cualquiera que me esté faltando por ahí? Profundizaron mejor, entonces ahora a lo mejor la gente puede ser, tiene mucho más fácil declarar ciertos ingresos que antes no tenía. O sea, que antes no figuraban en la encuesta permanente porque no le hacían la pregunta concreta de que si ganaba eso realmente. Entonces, bueno, mejoraron las preguntas, mejora un poco la declaración. Y también porque la inflación bajó, ese es el último punto. Si la inflación baja, la gente tiene más conciencia acerca de lo que gana y de lo que gasta. Entonces, bueno, son 3 factores que fueron fundamentales en estos momentos. Entonces, como en otro momento de la historia la desconfianza capaz es mínima, la imprecisión de las preguntas del INDEC es mínima y la alta inflación es altísima, no alta, bueno, las distorsiones van a ser mayores, van a ser menores, van a depender de un montón de cosas. Entonces, en este trabajo de Equilibra lo que se considera que estos factores fueron fundamentalísimos para influir en el dato de inflación. Bien, ¿por qué se toma como comparación el sistema administrativo, bueno, o el SIPA en este sentido? Porque suele ser más preciso. El SIPA son lo que termina registrando el sistema jubilatorio de pensionados en Argentina, todo a nivel administrativo, a nivel de gobierno, y tiene un buen registro de lo que las empresas retienen en concepto de sueldos y lo que las empresas pagan de sueldos para calcular estas jubilaciones. Entonces vos ahí tenés una fuente de datos muy importante de lo que son los salarios registrados de Argentina, que te sirve para comparar lo que está midiendo el INDEC, y ahí te puede dar la diferencia. Che, algo está mal. ¿Por qué si el SIPA me dice que los salarios están creciendo al 2%,
y la encuesta permanente de hogares me dice que están creciendo al 4%. Hay algo mal, tipo, no, hay algo que está fallando acá. Y ahí salta la ficha de que capaz que hay una subdeclaración. Si quieren el dato, ¿cuál es la diferencia usual que suele haber entre estos indicadores? Bien, hay que tener en cuenta dos cositas, rápida lo digo, que vos cuando ves el CIPA estás viendo un salario bruto pagado por el empleador, que eso es el costo laboral. Pero cuando ves la encuesta permanente de hogares ves el sueldo en mano, así que ya de base tenés que considerar que el CIPA no vas a tomar la totalidad de lo que esté midiendo el CIPA, sino un 83% de eso, que es restarle los aportes y contribuciones que hacen los empleadores y empleados justamente al sistema jubilatorio. De ese número los comparás entre sí y te da otra diferencia más. Hasta 2023 la subdeclaración, o sea la encuesta permanente de hogares y el CIPA era mayor. Pero después de 2023 mejora, esa diferencia se empieza a achicar, llegando hasta el 88%. O sea, el CIPA medía el 88% de lo que decía la encuesta permanente de hogares, entonces esto te hace pensar que la subdeclaración se estaba empezando a emparejar. Y es lo que está pasando, se está empezando a emparejar. Por eso pasa en todas las estadísticas del INDEC, que estaban dando datos muy buenos realmente, que a lo mejor con la realidad no coincidían del todo, porque estaban mejorando la captación de esos datos. No, capaz que vos ganás 1000, pero antes declarabas que ganabas 800, y ahora seguís ganando 1000, pero declarás 900, y para el INDEC es un aumento tremendo del dato. Entonces, empieza a jugar un poco eso, y es lo que termina influyendo en el dato de inflación. Bueno, y en el paso 4 lo que hacen es tratar de, a través de otros indicadores, ver qué tan sólidos son estos argumentos y estas correcciones que ellos van a hacer. Y en el paso 5 lo que hacen es ver si la encuesta permanente de hogares realmente captó más ingresos que el resto de los indicadores. Y ahí vamos a entrar en una tabla que yo me dibujé, porque ¿qué midió un indicador y qué midió otro indicador? Tomemos como base 100, es decir, como punto de partida, el tercer trimestre de 2023, o sea, el momento antes de que asume Milei, o sea, termina en el momento que asume Milei básicamente. En el rubro de asalariados registrados a gente que está en blanco, la encuesta permanente de hogares desde tercer trimestre de 2023 hasta hoy mide que pasamos de 100 a 122. ¿Tá? No importa los números de los sueldos en general, sino el indicador mide eso. Pasamos de 100 a 122. Si vos antes comprabas 100, ahora comprás 122. Pero para el CIPA y para las fuentes administrativas, los asalariados registrados en blanco, privados, por empresas, todos no públicos, pasaron de 100 a 107. O sea, de 122 a 107 hay una diferencia del 14,3%. O sea, la encuesta permanente de hogares del INDEC mide 14% más que las fuentes administrativas. Entonces, esa mejora del ingreso, hay una distorsión ahí, del 14%. Para gente que cobra un sueldo en el sector público, pasamos de 100 a 97. Empeoró su situación. Pero para las fuentes administrativas pasamos de 100 a 85. Para el nivel general de asalariados, o sea, tomar los públicos y los privados, siempre estamos hablando, creo que, de registrados, gente que está en blanco, pasás de 100 a 114. Pero para el sistema administrativo argentino, de 100 a 96. Cayó la situación general. O sea, ¿se entiende? Vos, en vez de tener un aumento, tenés una caída en el nivel de ingreso. Y para jubilados y pensionados, esto es un poco lo más duro de escuchar, es que para el INDEC pasamos de 100 a 118. Mientras que para las fuentes administrativas de 100 pasamos a 90. O sea, es abismal la diferencia, un 29% de diferencia. El INDEC te dice que los jubilados están mejor que antes y las fuentes administrativas o el resto de fuentes te dicen que todo lo contrario, sino que están 10% peor que antes. Yo con esto no le estoy tirando al gobierno, ni lo estoy defendiendo, ni lo estoy justificando, solamente quiero que vean la diferencia de datos que estamos presenciando y que al menos úsenlo para sacar buenas conclusiones y para no caer en una visión un poco sesgada de la realidad. Y lo digo porque sé que los jubilados son un tema sensible y capaz que alguno me salta al cogote por esto. Y les vuelvo a repetir lo que dije antes. ¿Por qué esto mejora? Porque mejoraron las preguntas de la encuesta permanente de hogares, porque bajó la inflación, porque quizá bajó un poco la desconfianza, esto un poco de la, no sé, que vean que un gobierno te quiere sacar una ley de inocencia fiscal, a lo mejor hace que vos tengas un poquito menos de desconfianza, qué sé yo. Bueno, todas estas cuestiones que terminan haciendo que la encuesta permanente de hogares empiece a mejorar mucho el nivel de captación de ingresos que tiene, sin que necesariamente la gente gane más, sino que mejora la captación. Y otra realidad que todavía no sabemos es que no tenemos con precisión el dato de cómo le va al sector privado, o sea, del no sector público, sector privado
que no está en blanco y ni tampoco a los cuentapropistas, a los monotributistas, que se le quiere llamar de alguna forma. Entonces esta gente también hacen a la economía de la Argentina y son la mitad básicamente de la economía de Argentina y no tenemos datos precisos. Se puede hacer una estimación o una especie de aproximación del dato, pero no tenemos la realidad certera y capaz que ellos son los que peor la están pasando. El dato del INDEC dice que los salarios privados no registrados son los que mejor están subiendo, pero bueno, entiendo que debe pasar algo parecido a lo que pasa con el dato de pobreza, que mejora la captación de ingresos, pero no necesariamente pueden llegar a estar subiendo tanto. Ahora sí, muchachos, vayamos a los resultados finales. A lo que vinimos, básicamente a saber cuál sería el verdadero dato de pobreza medida bajo estos parámetros, bajo estos estándares del gobierno de Javier Milei. Así que vamos a ir primero por un lado, agarramos y tiramos para abajo. Después vamos para otro lado, agarramos y empujamos para arriba, para luego unir estos dos efectos y que haya un número que unifique estos dos efectos. ¿Por qué? Porque primero lo que tenemos que hacer es, como dije, actualizar la canasta de bienes que utilizamos para medir la pobreza. Entonces, si nosotros la actualizáramos según los parámetros, bueno, Equilibra hace todo el cálculo, trata de ajustar por estos bienes y te lo presenta un poco ya cocinado, pero la máxima medida por el INDEC en enero 24, o sea, enero de 2024, a junio de 2024, que quiero decir, primer semestre de 2024, el punto más alto de la pobreza en Argentina, fue el 52,9%, como dije antes. ¿Qué pasa si actualizás la canasta de bienes y empezás a darle esto es lo que yo dije de aumentar un poco el factor de ponderación de servicios, actualizar la canasta a la 2017-2018? La pobreza te hubiese dado, solamente con este efecto, 68,2%. De 52,9 a 68,2. O sea, es una locura abismal de diferencia, siempre y cuando no estemos contando restaurantes. Recuerden, esto es muy importante. Bien. Y para enero de 2025 y junio de 2025, o sea, el semestre previo a este que va a salir el dato ahora, el INDEC dio 31,6%, pero con la canasta básica actualizada o normalizada, como se debería hacer, daría 50,6% de pobres. Una locura. Pero voy a tener un poco de tranquilidad, porque después está el paso 2, que el paso 2 es hacer el ajuste por la subdeclaración. A ver, si hay gente que no declara todo lo que gana, que se puede mejorar aún más la precisión de la captación de estos ingresos, la pobreza te mejora, porque hay gente que está ganando plata y no te está diciendo todo lo que está ganando. El paso previo, bueno, dio como resultado una pobreza más alta. Eso estamos todos de acuerdo. Y ahora vamos a corregir para abajo. ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado en enero del 2024 a junio de 2024 si corregimos por subdeclaración? Bien, para el INDEC dio 52,9%. Para nosotros con este nuevo cálculo daría 41%. Siempre estoy hablando de que estoy tomando los datos por separado. O sea, lo que hice en el paso 1 lo hice separado, vamos a decir, de manera aislada. Y esto lo hago de manera aislada. En el paso 3 vamos a juntar los dos efectos. Y ahora, para enero de 2025, junio de 2025, el dato que dio 31,6%, como dije antes, daría 24,1% solamente pensando en la subdeclaración. Ahora sí, vayamos al paso 3. Fíjense cómo cayó la pobreza acá. En el punto 1 subió la pobreza, en el punto 2 bajó la pobreza. Y el número 3 es el número definitivo, o sea, es juntar lo que hubiese subido y lo que hubiese bajado, juntarlo y decir qué es lo que deberíamos tener ahora. Así que la nueva línea de pobreza reproduce la tendencia original. O sea, ¿qué quiero decir? Que la pobreza hubiese bajado en Argentina como se marca que bajó y como dice el INDEC que bajó. Pero, bueno, presenta diferencias significativas en términos de evolución, justamente. O sea, baja, si el INDEC dijo que la pobreza bajó, la pobreza en este caso va a seguir bajando, pero no va a bajar tanto. Agarremos los datos como dije recién. En enero de 2024 a junio de 2024, la pobreza que para el INDEC había sido 52,9% en ese pico tan ruidoso que hubo en aquel momento, hoy hubiese sido, con los datos actualizados, 56,1%. O sea, más alta que lo que había medido el INDEC. Una situación mucho más desesperante, ¿no? Y para enero de 2025 y en junio de 2025, un año después, la pobreza que fue del 31,6% hubiese sido 42%. Estamos hablando de una diferencia casi de 10 puntos de pobreza entre un número y el otro. Esto, repito, no estoy contando restaurantes y esto no quita el hecho de que haya una cierta cantidad de personas que sus ingresos superaron el nivel de la canasta básica total, independientemente de si tomás la de 2004 o de 2005,
digo de la de 2004 o la de 2017-18, la pobreza cayó, eso es una realidad, y salió bastante gente de la pobreza en estos niveles y en estos niveles estadísticos. La realidad y lo que marca este episodio y esta conclusión y este informe, y tremendo informe lo que se mandaron la gente de Equilibra, espero haberlo entendido en toda su profundidad, es que la pobreza no cayó tanto como señala el INDEC. Y eso es lo que quiero que quede para este final del episodio, no como una crítica, no como algo que hay que salir a pensar que son todos unos mentirosos y que están ocultando los datos, sino como un error estadístico que puede pasar y que hay gente muy inteligente, que está capacitada, que tiene, bueno, que es todo lo que un analista económico anhela hacer en la vida, que es tratar de sacar mejores conclusiones de la economía de lo que te presentan los datos. Y te permite llegar a estas conclusiones de que quizás los datos no son la realidad que vemos, no como algo bueno, no como algo malo, sino para tomar decisiones. Recuerden que a uno no importa lo mal que le vaya al país, no importa lo bien que le vaya al país, lo importante es que vos lo entiendas para tomar mejores decisiones, y para eso estamos en este podcast y para eso vamos a estar el resto de 2026. Son las 2:30 del mediodía, llevamos 1:10 de grabación, que va a quedar 1:10, no pienso cortar absolutamente nada de este video, y no te puedo explicar el hambre que tengo. Así que voy a despedirme. Muchas gracias por estar. Les deseo que para este 2026 todo lo que tengan en su lista de cosas por hacer se cumpla. Que hagan todo lo que se propongan. Si tenés que terminar la facultad, termina la facultad. Si estás trabajando, querés ahorrar plata, ahorra plata. Andate de viaje, juntate con ese amigo. Hace todo, ¿viste? Toda esa frase que dice la gente que se pone un poco melancólica en las redes. Bueno, esa frase, háganla. Porque acá vamos a seguir estando, espero. No sé qué va a ser de mi año, pero este verano vamos a seguir estando. Vamos a seguir trayendo economía. Vamos a seguir trayendo internacionales, geopolítica, todo esto. Y vamos por mucho más. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio en otras palabras. Y muchísimas gracias por estar hasta el final.